Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a este nuevo encuentro con el programa Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy vamos a tener de invitado especial a Pedro Saborido. Con él vamos a hablar de la pandemia, lo que nos llevó, lo que nos dejó, cambiamos, no cambiamos, y también vamos a hablar de comunicación. Lo escuchamos. A mí me cambió y tuve como el lujo de que ese cambio fuera positivo, digamos, en cuanto a la manera que venía viviendo, pero repito, es un lujo que me pude dar yo. Mucha gente le destrozó la vida tanto por familias que perdieron seres queridos, como pasar enfermedades, como problemas económicos. O sea, la pandemia fue un destrozo. Yo la pude atajar hasta ahora bien, y en ese sentido creo que todavía no sabemos cuáles van a ser no solamente las consecuencias económicas, sino las consecuencias en el pensamiento social y en la actitud de la gente. Se va viendo y yo voy escuchando, suben los casos de problemas de salud mental, las depresiones, y un montón de cosas que no tienen nada que ver solamente con el encierro, sino por la tensión de estar todo el tiempo pensando en algo como es, digamos, la vida se trata en gran parte de andar negando todo el tiempo que nos vamos a morir, ¿no? Básicamente. Bueno, no es mi caso, yo no voy a morir, pero el resto de la humanidad sí, necesita negar para seguir viviendo. Y esto todo el tiempo te está tirando una alarma. Y entonces estamos viviendo de otra manera. Estamos viviendo como una conciencia de finitud mucho más arraigada, permanente. Sabemos cuántos mueren de algo por día. El resto de los datos no sabemos cuántos mueren de paro cardíaco, cáncer. ¿No? Con esto no quiero, por favor, minimizar esto para nada. Al contrario, digo, los datos, las cosas que van ocurriendo las tenemos pegadas y vivimos muy pendientes. La gente, viste, que me parece que tratar de vernos como un colectivo homogéneo es presuponer ya de que tenemos comportamientos estancos. Y hay mucha gente que se portó maravillosamente bien y otra que no. Hay gente que hizo un gran esfuerzo y otra que no le importó hacer un gran esfuerzo. Entonces, me parece que en todo caso hubo algo así como una especie de lente o cristal que hizo que lo solidario se vea más y lo no solidario también, ¿no? Que el espíritu de comunidad en mucha gente se avivara y se solidificara o apareciera, y en otros absolutamente todo lo contrario, ¿no? Donde vale más. Pero bueno, no es una cuestión de andar acusando a nadie, son debilidades. El ser humano es débil, entonces de pronto lo que en determinado momento alguien no puede soportar más, vos decís, como esta persona que va todos los días, que es enfermero, que es médico, que es basurero, que atiende un supermercado, que tuvo que ir todos los días a la pandemia, a ese que no le decían quédate encerrado en casa, sino salí porque tenés que laburar porque sos esencial, ¿no? Tenga determinada fortaleza, y alguien que por ahí no puede dejar de tomar una cerveza artesanal en algún lugar, empieza a entrar en una especie de histeria o de brote, precisamente porque siente que se coartan sus libertades, simplemente porque no se le pide que no ande contagiando a la gente por ahí. Entonces, parece que ha traído un poco este tema, lo ha puesto otra vez
de una manera más intensa, como le ha elevado el volumen o intensificado los colores de este tema entre lo comunitario y lo individual, ¿no? Que todos vivimos en una tensión, ¿no? O sea, ni vivimos integrados totalmente a la comunidad, ni somos seres absolutamente comunitarios, ni podemos vivir absolutamente como seres individualistas, sino que estamos siempre en esa tensión entre lo que nosotros aspiramos para cada uno de nuestras vidas y ese compromiso de saber que vivimos con otra gente, aunque sea nuestra familia también, ¿no? Sí. De mínimo. Como siempre, escucharlo a Pedro Saborido es maravilloso porque nos ayuda a pensar desde otro lugar. Y compartimos esto de tener en cuenta que no vivimos solos en el mundo, que vivimos en una tensión permanente entre lo individual y lo colectivo. Vamos a seguir disfrutando de Pedro Saborido en el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos escuchando a nuestro invitado de hoy, Pedro Saborido, escritor, guionista, director, realmente un personaje multifacético. Nos interesaba compartir con él cuál era su opinión a la hora de hablar de comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Qué comunicamos? Realmente interesante la respuesta de Pedro. La compartimos. Transmitir lo que uno quiere transmitir. Tranquilidad, escucha, humildad, paz, bajar los flaps, que nada se eleve como para que alguien termine revoleando en una guaflera a alguien en la casa o a un vecino. Eso, entender, comprenderse un poco y bajar un poco los decibeles, dejar de dar manija. Hay una responsabilidad individual en esto de no caer en la lógica del odio y de la estridencia con la que general y regularmente caen los grandes medios masivos de comunicación que por lo general no representan nuestros intereses, por más que digan que sí. Bajar los decibeles, como propone Pedro, es el primer gran paso que tenemos para dar a la hora de construir colectivamente una comunicación constructiva. Y en la hora de la voz de los y las trabajadores, vamos a escuchar a Hilda Bustos. Ella es secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba y también secretaria adjunta de la CGT Regional Córdoba. Con ella transitamos la importancia de la participación de las mujeres y de los trabajadores a la hora de construir desde la política un proyecto de país inclusivo y con justicia social. Es imprescindible porque es una mirada, porque la mirada de las mujeres produce la integración de las miradas que se necesitan para que la democracia sea completa, no solamente de las mujeres, sino de la diversidad. Y yo creo que nuestro país, a partir de los gobiernos fundamentalmente de Néstor y Cristina, establecieron un piso de derechos que es muy importante en el caso de diversidad y de las mujeres también. Hoy el movimiento de mujeres ha visto realizadas muchísimas de las demandas, exigencias y derechos que se venían reclamando y creo que es una de las cuestiones que ha producido una participación mayor de las mujeres en todos los ámbitos, no solamente de representación política, sino en todas las instituciones y bueno, en lo que es la vida pública también en general. Hemos conformado el Movimiento Sindical para la Justicia Social y el Trabajo,
entendiendo que una de las principales tareas es crear conciencia sobre lo que significa un modelo de país, y en este caso, en el frente de todas y todos, tenemos el modelo que en perspectiva significa la recuperación de la industria nacional, significa la permanencia de los derechos, significa la vigencia de las paritarias, como ha dicho el Gobierno Nacional, que verdaderamente alcancen a la inflación y no se deteriore la capacidad adquisitiva del salario, significa la posibilidad de recrear el trabajo como centro activo y promotor del mercado interno, que es una de las principales una de las principales cuestiones a resolver para que el trabajo verdaderamente sea inclusivo y dejemos de tener esta cuestión precaria o simplemente atada a programas o planes que no alcanzan a cubrir las necesidades de una familia y muchísimo menos a mejorar la calidad de vida. Por eso creo que la mirada de los trabajadores en la participación de estas listas tiende a eso, a crear conciencia sobre cuál es el modelo de país con desarrollo no solo económico, sino social, que nos pueda depositar alguna vez en el camino de la justicia social. Es la herramienta con la que se transforma la realidad. Eso aprendimos desde la militancia, sobre todo desde quienes venimos de los movimientos populares, de los sindicatos y de las organizaciones sociales. El discurso de la antipolítica tiene mucho que ver con el discurso de la reacción y fundamentalmente de la derecha, que opina que la política, como es la herramienta para transformar la realidad, precisamente debe ser descalificada. La participación política es descalificada, así como se tiende a descalificar desde los medios masivos, hegemónicos de comunicación, a los sindicatos, a todo tipo de organización que se exprese demandando derechos, a las mujeres, a la diversidad sexual. Bueno, en definitiva, todo lo que entre a ser participación que tienda a modificar la realidad es descalificado, porque en verdad pertenece a la ideología de los que creen que no hay que modificar absolutamente nada y que todo tiene que quedar tal cual está. Hilda Bustos, precandidata a diputada por el Frente de Todos, una de las representantes que tiene propuestas concretas a la hora de proponernos una forma de mirarnos y de mirar el mundo. En el próximo bloque, próximo y último de Principio Activo Salud y Sociedad, como siempre, el micro de economía feminista con la magíster Melissa Luc. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, lo prometido, Melissa Luc, para hablar de economía feminista. Y hoy nos trae una reflexión interesante. Bueno, siempre son interesantes las reflexiones de nuestro magíster. En esta oportunidad va a hablar de cupo, discriminación y la lógica o la ilógica forma de ver el mundo. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc, hablándoles de economía feminista. Hoy me gustaría cerrar el tema de las leyes de cupo que hemos estado hablando en las últimas semanas con un ejemplo concreto de cómo funcionan los mecanismos de discriminación hacia las mujeres o hacia aquellos que no entran dentro de las estructuras del sistema patriarcal, con un ejemplo concreto, real y que puede llegar a
quizás hacerles entender un poco realmente cómo son los mecanismos de discriminación sin ahondar en conceptos analíticos económicos difíciles, cuando en realidad, la realidad, lo concreto, es lo que nos ayuda a entender esto. Goldin y Rose, dos autoras economistas feministas, en el año 2000 escribieron un artículo sobre la selección y contratación de músicos y músicas en las orquestas sinfónicas de Estados Unidos en los años 70. ¿Por qué hicieron este estudio? Porque en esa década hubo un cambio muy importante en la forma de contratar personas para las orquestas sinfónicas. ¿Cuál fue ese cambio? Bueno, por un lado se democratizó la posibilidad de acceder a esas pruebas. Esto quiere decir que se hicieron llamados públicos en lugar de elegir a las personas. Los directores de orquestas de elegir a quienes querían contratar, tenían que hacer un llamado público, y además se hizo un cambio muy particular que dio mucha evidencia empírica a la economía feminista, y esto fue que a partir de ese momento las audiciones fueron a ciegas. Esto quiere decir que las personas que evaluaban a quienes tocaban el instrumento no podían ver el sexo que tenía la persona que tocaba el instrumento. Y esto generó cambios interesantísimos en la composición de contrataciones de mujeres y de hombres en las orquestas sinfónicas. En particular, en los años siguientes aumentó un 25% la contratación de mujeres en las orquestas sinfónicas. Y esto puso en evidencia algo que se sabía, pero que no se podía llegar a entender del todo, el impacto que tenía sobre las posibilidades de las mujeres músicas en las orquestas sinfónicas. Y esto es que se creía que las mujeres teníamos menos talento por nacer con sexo biológico vaginal. Por lo tanto, lo que se pudo demostrar es que las mujeres teníamos tantos talentos como los hombres. Lo único que estaba sucediendo era que nuestro sexo biológico nos estaba discriminando para poder acceder a un puesto de trabajo. Vivimos épocas de elecciones y sería fantástico que pudiéramos vivir épocas de debates de ideas y debates de propuestas. Pero por ahí, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que sentimos que hay como un vaciamiento de las palabras que son realmente importantes. Por ejemplo, hablar de democracia. ¿Y qué es la democracia? Una forma de organización, de gobierno. Podemos encontrar muchísimas definiciones, pero fundamentalmente creemos que democracia tiene que ver con la igualdad, que la democracia es una forma de garantizar la igualdad de los habitantes de un mismo territorio. Ahora, cuando hablamos de democracia y hablamos de igualdad, es fundamental hablar de igualdad de oportunidades. Y las oportunidades que tengamos todos las mismas a la hora de arrancar en esto que es la carrera de la vida. Y ya que hace poco vivimos los Juegos Olímpicos, estaría interesante que pensemos en esta situación. Si todos los niños y niñas de un país tuvieran las mismas oportunidades de practicar todos los deportes desde muy chiquitos, seguramente muchísimos llegarían, de acuerdo a sus virtudes y a su voluntad, a los Juegos Olímpicos, porque tendrían todos las mismas oportunidades de desarrollarse en los que les gusta. En este sentido, el rol del Estado es fundamental, la de garantizar derechos y la de garantizar igualdad de oportunidades. Pero el Estado no solamente garantiza la igualdad de oportunidades y derechos, sino también que asiste de forma importante en subsanar las heridas que el neoliberalismo y el capitalismo salvaje genera en nuestra sociedad. Viene a socorrer a aquellos que el capitalismo deja por el camino porque no le interesa ni la vida, ni los seres humanos, ni la igualdad de oportunidades. El neoliberalismo vino a imponernos como forma de concepción del mundo la competencia, la competitividad del individualismo más allá del otro. Qué paradójico que los grandes empresarios, los voceros del neoliberalismo, voceros mediáticos y políticos, estén en contra del Estado al cual expropian.
Otra palabra que generalmente no la tenemos asociada con los empresarios, ni con el neoliberalismo, ni con los concentradores de riquezas. ¿Por qué decimos que los grandes empresarios, que estos voceros del neoliberalismo que concentran riquezas, por lo tanto son responsables, uno de los responsables fundamentales de la desigualdad en nuestra sociedad, usan al Estado y hasta lo expropian? Porque usan el crédito público, porque usan al Estado para nacionalizar deuda privada, porque usan al Estado en todas sus formas, pero además no solamente que expropian al Estado de esta manera, lo expropian cuando dejan de pagar sus impuestos, generando una gran ingeniería de abogados y técnicos para poder evadir. Cuando fugan capitales, están expropiando al Estado, nos están expropiando a nosotros como pueblo argentino. Nos expropian cuando nos niegan el salario digno, nos expropian cuando utilizan la fuerza de las cuidadoras que generan y reproducen fuerza de trabajo, nos expropian en cada acto en que ellos concentran la riqueza, nuestra riqueza. ¿Se habían puesto a pensar en esto? Que permanentemente somos expropiados por los que más tienen y que justamente ellos son los primeros que ponen una voz de alarma cuando el Estado quiere expropiar a las empresas que evaden, que fugan, que no cumplen con los impuestos que tienen que pagar, o sea, que no cumplen con devolver, aunque sea mínimamente, algo de esa expropiación que hacen de nuestro esfuerzo y de nuestras riquezas? Si esta lógica económica de concentración de riquezas donde se propone el consumismo vacío y sin sentido, del úselo y tírelo, que beneficia solamente a los que lo producen para seguir concentrando ganancias y se sigue profundizando la desigualdad, vamos indefectiblemente a una crisis civilizatoria y a un holocausto ecológico. ¿Y hay formas de parar esta locura? ¿O debemos entregarnos y ser testigos cómodos de cómo se nos acaba el mundo? Creo que usted, como yo, piensa que hay cosas por hacer, recuperar la capacidad de soñar y pensar, recuperar el valor de compartir con el otro y también recuperar una forma de vivir en el mundo que tenga que ver con un sentido de realización. ¿Nos realizamos en cuanto a las cosas que tenemos y podemos acumular? ¿Nos hace feliz realmente solo lo material? ¿O nos realizamos cuando nos sentimos que hemos contribuido en algo a la felicidad de otro, al bienestar del otro, que hemos contribuido en algo para que este mundo sea un poquito mejor? La igualdad de oportunidades, la igualdad, nos hace mejor a todos y a todas. La democracia debería ser la forma de organizar el esfuerzo colectivo para lograrla. Si no, ¿cuál sería el sentido? Nunca dejes de pensar y soñar más allá del horizonte.